Es una forma de cerrar este cuatrimestre de trabajo juntas, pero además de cerrar ese cuatrimestre juntas, cerrar desde la propuesta, ¿no? Porque en la clase de hoy lo que vamos a hacer es trabajar con propuestas feministas y disidentes, pensando que bueno, hacemos una continua crítica, ¿no? De lo existente, una crítica que está muy justificada, cada día un poco más, pero también hay que poder observar lo que se propone, ¿no? Entonces, esa es la idea de la clase de hoy, o sea, revisar algunas propuestas, ver cómo esas propuestas nos pueden ayudar en las distintas áreas o líneas que tenemos en las universidades públicas, ¿sí? Así que con esa idea pasamos a compartir la pantalla para poder, bueno, eh, tener esta última clase que después va a quedar grabada, ¿sí? Entonces, como les decía, el tema de hoy es un tema que corresponde a la última unidad de nuestra materia, de nuestro seminario. La idea es trabajar sobre propuestas feministas e interseccionales para la investigación, la intervención y la producción comunicacional contemporánea. ¿Sí? El tema corresponde a la última unidad de nuestro seminario, la unidad 4, que se refiere a dinámicas articulatorias entre movimientos feministas y agendas institucionales del campo cultural, ¿no? Con eso vemos entonces esas propuestas, pero siempre en una intersección, en una articulación, con distintas agendas institucionales que pueden ser del área pública, del área comunitaria, del área también del mercado, ¿no? Entonces, el objetivo es tener en cuenta que hay un compromiso con ciertas prácticas y desde ese compromiso se eleva una propuesta, ¿no? Una propuesta es mucho más que una idea, es una propuesta concreta de trabajo donde que nos permite, digamos, ir construyendo distintos tipos de proyectos. El hecho de poder mapear o poder mencionar algunas propuestas contraculturales y alternativas en experiencias de comunicación y cultura, bueno, es porque siempre nos pueden servir como un modelo, como un insumo para pensar nuestras propias propuestas, pero también para elaborar, o sea, para elaborar distintos proyectos culturales o comunicacionales, pero también en esta instancia de incidencia que, como dijimos, tenemos los feminismos. Entonces yo quería empezar recordando algo que ya habíamos mencionado en una de las primeras clases, es que siempre tenemos que recordar los desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para el campo de los estudios de género y los estudios de comunicación cuando los ponemos juntos, ¿no? Los desafíos son de distinto tipo, son desafíos vinculados a observar, a deconstruir, a incidir, a promover, a visibilizar, ¿sí? O sea, tenemos todos esos desafíos, como hemos visto, digamos, en parte del material que hemos observado analíticamente desde la crítica, pero también desde las instancias propositivas de una parte, ¿no? De esos materiales. Siempre, como lo dijimos al inicio, hay que pensar cómo podemos contribuir a transformar los imaginarios sociales que condicionan lo que la sociedad puede esperar de las mujeres y lo que las mujeres podemos esperar de nosotras mismas, y lo mismo con las disidencias, ¿no? Tenemos que, a la idea de deconstruir, pensar en una deconstrucción que sea heterogeneizante, ¿sí? O sea, que se salga de los estereotipos, que se salga de los mandatos y que pueda dar cuenta de una pluralidad de figuras, respetuosa de la complejidad y la diversidad de lo social, ¿no? Promover políticas y regulaciones al respecto, interpelar al poder político para que existan, digamos, normas y caminos activos hacia la igualación, hacia la democratización. Podemos ofrecer otras imágenes, otras categorías para disputar los sentidos, ¿sí? Vinculados al género y las sexualidades. Y podemos promover cuestiones que también son bastante básicas cuando hablamos de la instancia de la producción, es promover la participación de mujeres y disidencias en los medios y en las redes.
Otra cuestión que es un desafío para la confluencia de los estudios de género y los estudios de comunicación es formar a las les trabajadores de los medios, ¿no? Entre las distintas propuestas feministas hay una propuesta que tiene una gran incidencia en la producción y concretamente en la producción audiovisual, ¿sí? Muy tempranamente, Bill Nichols, que es uno de los más grandes estudiosos vivos del documentalismo, indicó como uno de los grandes aportes de los feminismos al discurso audiovisual y específicamente al discurso documental. Lo que dice Bill Nichols es que los feminismos produjeron el aporte de lo que llamamos reflexividad en el audiovisual, ¿no? La reflexividad, esto es volver la cámara hacia sí misma, ¿sí? O mostrar la instancia productiva como una instancia que permite reflexionar sobre todos estos puntos de la deconstrucción heterogeneizante y sobre la propia práctica. ¿Por qué lo traigo como experiencia? Porque justamente lo que dice Nichols es que es desde los feminismos que se abre esa posibilidad para el conjunto de la producción audiovisual y para la producción documental en particular, ¿sí? Eso implica una reconceptualización de las subjetividades y su relación con la política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una idea de la conciencia en el audiovisual. O sea, por ejemplo, cuando en un noticiero se muestra la instancia productiva, cuando en un documental la cámara se vuelve hacia sí misma o hacia la propia historia. Paradigmáticamente diríamos, por ejemplo, la película Los rubios de Albertina Carri, en el caso de la Argentina, ¿no? Pero también muchísimas otras películas, y el estudio de Nichols se basa también en películas de fines de los años 60 y principios de los 70, ¿no? Entonces, la concienciación, o sea, mostrar el ejercicio de conciencia en la producción de un discurso audiovisual es un aporte de los feminismos que luego es tomado por el conjunto del audiovisualismo documental, ¿no? Entonces, esa es una propuesta. Por eso digo, no todo es crítica, sino también hay unas propuestas y unas apuestas y unas nuevas formas estéticas e intelectuales que produce el feminismo. Y esto es muy importante, tomaba como ejemplo la reflexividad y la idea de concienciación de Bill Nichols, pero en general esto es muy importante, o sea, nuestra práctica, ¿sí?, de trabajar en comunicación con perspectiva de género y con conciencia feminista, tiene que ver con una de las consideraciones de Rita Segato, que me parece de mucho interés, que dice básicamente, Rita, que al producir construimos un ambiente, ¿sí? Al producir desde los medios, desde las redes, que es algo que vamos a hacer muchos y muchas de nosotras, se construye un ambiente. Lo que dice Rita Segato es que los rituales de la comunicación erigen e instalan la comunalidad del ambiente en que tienen lugar. Y en este sentido se los podría llamar rituales edilicios, o sea, se construye, se materializa un territorio compartido, se esculpe el espacio común mediante un trabajo de selección y realce. Por eso es tan importante qué es lo que aparece en los medios y las redes, ¿no? Y cuando aparece que ese trabajo que necesariamente se hace de selección y realce, porque siempre estamos ante un encuadramiento, ¿sí?, de lo que llamamos la realidad, y por lo tanto hay un recorte, que ese recorte tenga una conciencia verdaderamente de lo que significa, ¿sí?, poder avanzar en términos de igualdad y democratización en género y sexualidad, ¿no? En el tema de eso, en cuanto a la producción, como dos instancias muy para considerar la producción general en los medios y en las redes. Después también, desde el campo de confluencia de la comunicación y los estudios de género, hablamos de investigación. Y entonces acá hay varios aportes de investigadoras feministas que nos resultan de interés. Bueno, por empezar, que todo el programa fueron aportes de investigadoras feministas que fuimos leyendo y que iban trabajando, no sé, qué sé yo, la circulación como pista epistémica, la posibilidad del estudio de los públicos y audiencias, la problematización del espacio doméstico, la problematización de las figuras estereotípicas femeninas y masculinas que producen los medios o la circulación pública de imágenes.
En este caso, o sea, yo elegí como algunas instancias de algunas investigadoras que traen consigo unos conceptos, unas categorías o unas modalidades metodológicas que me parecen de interés para llevarnos como en nuestra bolsita de aprendizajes significativos del seminario. Es el caso de Karina Vidaseca. Karina Vidaseca es una antropóloga que trabaja muchísimo sobre el mundo cultural. Y Karina Vidaseca habla de las etnografías feministas post-heroicas, ¿no? Me parece súper interesante su postura. Ella trabaja a partir de una investigación sobre feminicidios y con la búsqueda de lo que ella llama una metodología no extractivista, ¿no? O sea, como sabemos, el trabajo de campo puede ser extractivista, o sea, el trabajo de campo, el trabajo etnográfico puede ser extractivista cuando simplemente va hacia una comunidad para sacarle la información que necesita. Y en contra de esto, y ella basándose en lo que ella llama las etnógrafas del sur, o sea, una serie de investigadoras que viven en lo que sería el sur, lo que a veces se nombra como el sur global, aunque es muy amplio, pero en general lo que se llamaba en otra configuración geopolítica los países no alineados, ¿no? O los países del llamado tercer mundo. Entonces, ella dice, así se construye una etnografía feminista post-heroica, ¿no? Una etnografía que tiene un valor de la diferencia anticolonial y antipatriarcal. No solo es antipatriarcal, sino también anticolonial, o sea, por eso promueve una postura anti-extractivista. O sea, cuando hacemos trabajo de campo, o sea, ir con una mirada anticolonial y antipatriarcal resultaría imprescindible, ¿no? No fabricar, dice ella, otredades subalternas en la instancia del trabajo de campo, ¿no? Entonces, esas etnografías tendrían que conducirse a partir de ojos que no son ojos occidentales, ¿sí? Y toma de Trinh Minh A, una gran investigadora y audiovisualista, documentalista vietnamita, la idea de que cuando se investiga, no hay que investigar sobre una comunidad, sino cerca de una comunidad determinada, ¿no? Y entonces, ¿cómo investigar cerca de las mujeres y las disidencias con las que estamos construyendo nuestra elaboración teórica y metodológica, ¿no? Y en ese sentido, o sea, también implica poner el cuerpo, ¿no? Poner la cuerpa en el centro y que esa cuerpa esté llena de las memorias de ese sitio, ¿no? Entonces, ahí la invitación a Vidas Secas es esto, ¿no? O sea, etnografías feministas post-heroicas. Yo no sé si ustedes alcanzaron a leer, que en la bibliografía les habíamos puesto un texto de Lila Abulugod, que hablaba sobre el tema de la circulación televisiva, la circulación de la televisión en Egipto, ¿no? Entonces, cómo circulaban las telenovelas egipcias que eran producidas desde la ciudad del Cairo y luego vistas, por ejemplo, en instancias rurales del Alto Nilo, ¿no? Quizá entonces, si recuerdan esa lectura, lo que indica ahí Lila Bulugod es que para ella el campo, o sea, se abre, o sea, en cualquier situación etnográfica, ustedes saben que, bueno, hay una visita al campo, hasta que el campo se abre, quiere decir hasta que podemos vincularlos de una manera donde se empieza a desarrollar verdaderamente el trabajo de campo. Y ella dice que el trabajo de campo se abre cuando ella pregunta dónde ver la novela, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que ese sería un gran ejemplo de cómo producir cerca de, en su caso, cerca de mujeres rurales, no alfabetizadas, del Alto Nilo, que ven telenovelas, que si bien ella estaba, como cuenta en su artículo, bueno, inicialmente les regalan chales, les regalan objetos apreciados, que serían apreciables por una antropóloga, Lila es antropóloga, que llega al trabajo de campo, pero después, cuando ella pregunta dónde ver la novela, ahí sí, realmente las mujeres se abren a esa conversación que ella esperaba tener, ¿no? Sobre todo porque las comunidades también esperan a sus antropólogos y antropólogas ya los conocen, sobre todo las comunidades rurales o que se exotizan a veces en la mirada colonial. Entonces, producir una etnografía post-heroica, o sea, ahí no hay nada de heroísmo, es simplemente una mujer que no se quiere perder el capítulo de la novela del día, ¿no?
en un momento en el que el principal dispositivo de la cultura visual era la televisión y no como hoy, que bueno, tenemos otras formas de acceso al audiovisual, ¿no? Pero me parece que es un buen ejemplo para pensarlo. En el caso de Vida Seca, bueno, ya tiene todo un trabajo también sobre las mujeres que han sufrido violencia, hasta femicidios, y dentro de esos femicidios ella hace una recorrida también sobre el mundo del arte, sobre una figura de una gran pintora llamada Mendieta y que es asesinada por su pareja, también pintor. Pero más allá de eso, o sea, en ese trabajo, ahí está cerca de aquellas mujeres con las que está trabajando, no sobre los feminicidios, sino cerca de las mujeres que sufren ese tipo de violencia, ¿no? Uno de los puntos que trae Karina Vidaseca cuando habla de esta etnografía feminista posheroica es lo que mencioné recién, esta idea de la llamada mujer del tercer mundo, ¿no? Entonces ella dice, retoma a Mohanty, que es otra investigadora, que escribió un libro muy famoso, Bajo los ojos de Occidente, Academia Feminista y Discursos Coloniales, que en realidad, cuando hablamos de feminismo del tercer mundo, y alerta spoiler, nos toca a nosotras ser esas, porque nosotras viviríamos en lo que geopolíticamente se considera un tercer mundo, o el sur global, tiene que siempre contemplar un tratamiento simultáneo. O sea, y eso también va en el orden de la propuesta para el trabajo de investigación. O sea, tiene que haber una, un trabajo de crítica interna de los feminismos hegemónicos de Occidente. O sea, no comprarnos como todo el paquete de los feminismos de Occidente. El paquete sería toda la percepción de Occidente o del norte global próspero, entonces tiene que haber una crítica interna, ¿no? Este es todo doble camino con una crítica de esos feminismos dominantes y después también una posibilidad de formular estrategias feministas que tengan en cuenta la autonomía de las mujeres, pero dentro de una situacionalidad, es decir, dentro de sus propias geografías, sus historias y culturas, ¿sí? Entonces ahí tenemos, por un lado, una crítica interna, o sea, una crítica que decolonice el pensamiento feminista en relación con Occidente, pero también una formulación de estrategias que tenga en cuenta el principio de autonomía de las mujeres y las disidencias, ¿no? Otro de los puntos que ofrecen los feminismos cuando hablan de la investigación es atender a la narración oral, ¿no? Lo que en inglés se llama el storytelling, o sea, el contar historias, ¿sí? El contar historias oralmente, que es algo que se produce mucho en la situación etnográfica, pero fíjense que si nosotros pensamos un poco en los textos que hemos venido leyendo en el seminario, o sea, cuando, y si bien es a través de cartas, pero cuando Yen Ang trabaja sobre públicos de Dallas, en realidad está escuchando, no escuchando, leyendo las cartas de las personas que disfrutaron, ¿no? Los relatos, ¿sí? Los relatos de esas personas que disfrutaron de una novela, ¿no? Por otro lado, también, en el caso de cuando se trabaja con las revistas como un articulador de identidades colectivas que eventualmente traen consigo cierta renovación de los discursos y los mandatos sobre las mujeres. Radway, por ejemplo, también está trabajando sobre el relato de las trabajadoras de los medios que le cuentan, ¿no? Le cuentan cómo es producir una revista donde hay un cierto corrimiento del discurso patriarcal más arcaico o más conservador, por más que sigue teniendo ciertas limitaciones en términos de la misma búsqueda de la industria cultural por el público, la audiencia y por supuesto la ganancia, ¿no? Pero en general, Abu Lughod, que escribió este libro famoso, escribiendo sobre los mundos de las mujeres, ¿no? Y donde toma historias de las beduinas, en ese caso, ella habla de que no implica levantar o correr el velo, cuando, como se habla de las mujeres de las mujeres orientales, ¿no? Sino que en general, dice ella, lo que a mí me permite, el acceso que a mí me brindan las narraciones orales es el acceso y la comprensión de evitar o desafiar las generalizaciones antropológicas sobre las relaciones entre estructura social y cultura, o sea, la hipótesis del reflejo
¿sí? Que simplemente la cultura es un reflejo de una estructura social previa, entonces puede evitar eso, por ejemplo, cuando generalizamos así, cuando decimos, bueno, estos son productos para mujeres, ¿no? Como hemos visto en parte de la bibliografía que hemos revisado, o sea, no hay una generalización directa, lo mismo podría pasar en términos de clase, o sea, productos de la cultura popular porque son producidos para el consumo, ¿no? De esos sectores. No hay un simple reflejo, sino que es mucho más complejo el mundo cultural. También le permite la escucha atenta, o sea, acá en lo que estamos es las narraciones, los relatos, evitan la generalización sobre la idea de culturas y las narraciones o relatos siempre tienen una posición, o sea, son enunciadas desde un lugar, ¿no? Esa posición también es importante. Entonces eso permite también desafiar las interpretaciones coloniales, ¿no? Colonializantes sobre las relaciones de género en sociedades no occidentales. Como ella misma, digamos, es una mujer de origen oriental, eh, eso le permite a ella, por ejemplo, ella tiene como muchos escritos sobre el velo en la cultura oriental, ¿no? Que puede tener una raíz religiosa, pero no necesariamente son súper religiosas esas personas, sino como, igual que acá, tienen como una descripción a ciertos usos, pero no necesariamente son religiosas fundamentalistas. Y el uso del velo, por ejemplo, entre las mujeres que ella conoce, a veces es un uso que no está vinculado necesariamente a la represión. ¿No? Entonces ahí eso le permite, dice, las historias que ella escucha, o sea, esa capacidad de escucha, pero la importancia de esa narración, le permite una interpretación donde las relaciones de género en sociedades occidentales no son exactamente como las puede interpretar el mundo occidental, ¿no? Ese feminismo blanco, diríamos, ¿no? Ese feminismo del llamado primer mundo. Y además, esas narraciones orales le permiten tener una comprensión más amplia sobre las sociedades árabes, las sociedades musulmanas, ¿no? Y bueno, esos tres puntos le permiten a ella construir lo que ella llama una etnografía crítica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la propuesta acá de una gran antropóloga feminista que ha trabajado mucho sobre el mundo cultural? Poder escuchar las narraciones, ¿sí? ¿Qué me están contando en esas pequeñas historias? Y después hay una gran epistemóloga feminista cuyo trabajo, digamos, cuya formación de base es la biología, pero que trabaja sobre la epistemología, o sea, sobre el conocimiento sobre el conocimiento o el conocimiento de la ciencia. Ella habla de un término que para mí es clave en el trabajo de investigación, que es la idea de responsabilidad, pero ella lo construye de una manera muy interesante porque ella pone responsabilidad, ¿no? En su último libro que se llama Seguir con el problema. Em, y en ese libro, o sea, esa combinación que ella hace para decir la habilidad, ¿no? En la responsabilidad, tener una responsabilidad, dice ella, con lo humano y lo no humano en el mundo que habitamos y también cuando investigamos, ¿no? Ella como buena bióloga se hace fija en las relaciones con quienes estamos trabajando cuando investigamos. Además, niega una separación tajante entre lo humano y lo no humano y en el ambiente y dice que tenemos que tener esa responsabilidad con las demás personas, pero también con los no humanos, ¿no? Y con el ambiente en general, digamos, con el lugar en el que estamos. Y ella dice que esa responsabilidad se logra entrenando la mente para ir de visita, ¿sí? Para ir de visita. Y a mí me parece muy precioso, o sea, fíjense cómo todas estas grandes pensadoras feministas en realidad traen muchas veces eh, construyen figuras epistémicas, propuestas epistemológicas, conceptos que vienen como de una vida muy cotidiana, ¿no? Como de me quiero fijar si hay alguien en espera, porque como estoy sola, no, estamos bien. Como una vida muy vinculada bueno, a ese mundo cotidiano, esa escucha de historias, ¿no? Y entrenar la mente para ir de visita también tiene que ver con una idea de la amabilidad que trae Haraway, ¿no? Ella es una militante de la amabilidad, ¿sí? O sea, como que
piensa que dice, cuando nosotros vamos de visita, somos amables, ¿no? O sea, o buscamos una amabilidad que no tiene que ver con los buenos modales, sino con la capacidad, sobre todo, de escucha y de conversación en la instancia del encuentro, ¿no? Y entonces dice Haraway, por ejemplo, importa qué historias contamos para contar con ellas otras historias. Importa qué conceptos pensamos para pensar con ellos otros conceptos, siempre encadenados, siempre confluyentes, idea, qué conceptos estamos trabajando para pensar, para investigar, ¿no? ¿Qué historias estamos contando y qué otras historias nos habilita esas historias que estamos contando? Y ella dice además que nadie que saliera a la aventura osaría marchar de casa sin una bolsa, ¿no? Esta teoría de la bolsa, ella la toma de una gran escritora de ciencia ficción que se llamaba Úrsula Le Guin, ¿sí? La teoría de la bolsa, en realidad Le Guin lo usaba para pensar en la narrativa, ¿no? Porque era una escritora de ciencia ficción. Y Donna Haraway lo que dice es que la teoría también se puede tomar como una bolsa, porque es una bolsa en la que vamos recolectando y contando cosas de la vida para producir una escritura apegada a la materialidad del territorio, con otros y con otras, ¿no? También en un párrafo ella dice, bueno, nadie os haría marchar de casa sin una bolsa, nadie que sale a la aventura, pero también dice que sería muy distinto si contáramos la historia humana no a partir de las guerras, sino a partir de lo que los seres humanos guardamos en una bolsa, ¿no? Por ejemplo, en una instancia migratoria, ¿qué llevamos en una bolsa? En una instancia de una mudanza, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos, cuando modificamos nuestra configuración familiar o de convivencia, ¿sí? Ya sea que vayamos hacia convivir con alguien nuevo o nueva o que al revés, o sea, abandonemos una casa muy poblada para ir a vivir solas, pero siempre hay ahí en una bolsa algo que recolectamos. Y ella dice, qué distinta sería la historia humana si en lugar de contarse a partir de las guerras, se contara a partir de lo que seres humanos y colectivos humanos han ido guardando en una bolsa, ¿no? Cuando han migrado, cuando se han desplazado y demás. Porque lo que se llevaba ahí siempre es lo más valioso, ¿no? Las semillas del lugar de origen, para después tener las plantas, ¿no? Que eso pasó muchísimo en las migraciones en el caso de la Argentina y sigue pasando, pero también las semillas que fueron de América a Europa, o sea, ¿qué es lo que se llevó ahí? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, ahí hay toda, se podría reconstruir toda una historia de la humanidad, ¿no? Y otra cosa, digamos, además de esa responsabilidad de ir de visita, siempre ella está pensando en términos de cómo producimos en confluencia con otros seres, humanos y no humanos, ¿no? También dice, la primera pregunta que me hago como escritora no es sobre qué escribo, sino con quién estoy escribiendo. Yo le puse ahí con quiénes estamos escribiendo para pensar de esta manera y no de otra, ¿no? O sea, cuando en el trabajo intelectual nosotras realizamos citas, cuando realizamos referencias de autoridad, ¿con quiénes? ¿No? ¿Qué lugar tiene en esas citas, en esas referencias de autoridad, aquello que han venido pensando las mujeres, las disidencias, ¿no? Los varones no sexistas, los varones feministas, ¿no? ¿Con quiénes estoy escribiendo, ¿no? A quiénes estoy escuchando para después con esa historia ir contando otra historia, ¿no? Y yo creo que tienen razón, y que escribir siempre es pensar con otros, con otras, con otros, ¿no? La escritura es una escritura con otros, con otras, con otros, y que siempre está apegada a un territorio, a la materialidad de un territorio, a la materialidad de unas relaciones humanas y no humanas, desde las cuales situadamente vamos produciendo nuestro devenir investigadora, ¿no? Además, digamos, de las instancias, bueno, de la producción audiovisual les hablaba, de la producción de medios, en esa responsabilidad de ir construyendo el ambiente comunicacional que habitamos, además de la responsabilidad a la hora de investigar desde la confluencia entre la comunicación y los estudios de género, también tenemos estas prácticas de incidencia, es decir, de incidir,
de impactar en la agenda pública, ¿no es cierto? Entonces ahí hay distintas estrategias y modos de acción para esa incidencia. Algunos ya también los hemos ido revisando, pero es bueno tenerlos en la cabeza para decir, bueno, son propuestas desde los feminismos. Por ejemplo, los monitoreos, ¿no? O sea, las modalidades de participación vinculadas a realizar auditorías en instituciones públicas para que haya una responsabilidad sobre su funcionamiento. Puede pasar, por ejemplo, con los observatorios de medios o los monitoreos de medios, como hemos visto algunos, ¿no? Hemos visto, bueno, distintas situaciones, por ejemplo, el monitoreo mundial de medios que hace este Centro de Estudios Cristianos para las Mujeres, ¿no es cierto? Hemos visto uno mucho más chiquitito que hicimos desde Jujuy, de los telediarios. Entonces, ahí hay una instancia de observación de una institución, ¿no? Como los medios, ¿no? Ahora enseguida les voy a contar de otro, que es el escuchatorio de las radios públicas de Jujuy, que hacen compañeras de la cátedra de radio de la facultad, ¿no? Puede haber consultas públicas también, una forma de establecer cierto contacto entre la ciudadanía y los gobernantes para que haya un aprendizaje mutuo. Puede haber estrategias de acceso a la justicia, o sea, cómo acompañar a la justicia a una persona que se ha visto lastimada en su integridad o en su subjetividad por algo que pasó en los medios y las redes. Puede haber un acceso a la formación de públicos, como es el caso, bueno, de las mujeres que no fueron tapa, ¿no? A la formación como públicos y audiencias. Puede haber también la constitución de instituciones públicas como la propia Defensoría del Pueblo. En general, cuando pensamos en políticas comunicacionales, siempre pensamos en el principio de igualdad como objetivo prioritario de la acción pública, pensamos en el carácter material de la producción de un orden cultural y la posibilidad de la incidencia es la posibilidad de una persona u organización de participar con un nivel importante de influencia en la esfera pública a través de esas políticas comunicacionales o no. ¿No? Eso pasa mucho con la contrarreforma neoliberal que estamos viviendo. Entre los organismos públicos, por ejemplo, están la Defensoría del Público y de la Nación, que es muy importante para defender los derechos de los públicos y audiencias. Tenemos los observatorios y monitoreos, que recién los nombramos, y que en general permiten un monitoreo sistemático de prácticas, productos o instituciones que pueden brindar información relevante para la investigación, la intervención y la producción de distintas dinámicas asociadas al sector de los medios, ¿no? Y también los observatorios y monitoreos nos permiten comprender las transformaciones y las persistencias de actividades que son centrales para las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, los observatorios y monitoreas, hay observatorios sobre distintos sectores. Puede haber observatorios que trabajan sobre géneros específicos, por ejemplo, el Observatorio de la Ficción Televisiva en la Televisión Pública, que es un observatorio que existe en la Universidad Nacional de Quilmes. Puede haber observatorios de medios particulares, por ejemplo, el Observatorio de la Televisión Latinoamericana, OVITEL, que tiene muchísimos años y que hace un anuario OVITEL con la observación que hacen de la televisión latinoamericana. Cada capítulo es de un país diferente y después hay un planteo global. Puede ser un observatorio, un monitoreo del sector, por ejemplo, el Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional, que es un observatorio que mantienen conjuntamente varias universidades de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Lanús, la de Quilmes, la Arturo Jaureche y la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Después hay antecedentes específicos como el monitoreo CARD, que es un monitoreo sobre la industria cultural mainstream, sobre la industria cultural de Hollywood, eh, que produce cada 4 años un informe llamado Informe Annenberg. Un informe Annenberg, lo hemos mencionado ya cuando hablábamos de las instancias productivas y que es muy importante porque lo que observa es el tema de género y sexualidades en la producción audiovisual de Hollywood, que es muy importante, la producción audiovisual estadounidense en general. Y después el otro monitoreo que ya hemos mencionado, que es el WAC, que es el Monitoreo Mundial de Medios, ¿no?
En el caso de Jujuy tenemos una experiencia que para mí es riquísima, que la hacen las compañeras de Radio del Viento, que es una instancia específica de intervención de la cátedra de radio, de la carrera de comunicación, de las cátedras de radio, de la carrera de comunicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Ellas producen además unas piezas, a partir de eso se llama escuchatorio, ¿no? No observatorio, sino escuchatorio, porque justamente lo que hacen es escuchar los medios radiofónicos públicos de Jujuy. Las compañeras que, bueno, que llevan adelante este proyecto, bueno, es un equipo amplio, pero comienza con el trabajo de Sonia Segada, Romina Argotes, María Laura Gutiérrez y un equipo grande. En el caso de María Laura Gutiérrez, una graduada de comunicación social que escribió su tesis, digamos, en realidad no escribió su tesis, sino que produjo una serie de podcasts sobre sobre instancias de represión durante los 2 periodos de gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, a partir de las escuchas de medios y en general la escucha de distintos testimonios que salían en los medios. Es excelente el trabajo de María Laura, esa tesis que está disponible también en Spotify. Pero en general el escuchatorio, además de tesis, produce todo el tiempo piezas y tiene un relevamiento sistemático en la escucha de los medios radiofónicos públicos de Jujuy. Como sabemos, en Jujuy hay varios medios públicos, está Radio Nacional Jujuy, Radio Municipal y la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, que también es un medio público. Ellas trabajan sobre programas informativos matinales de las radios públicas, tienen distintos materiales, tienen un cuerpo grande de material de 2019 y después tienen materiales también, por ejemplo, ahora que se está cumpliendo un año de la represión de las manifestaciones de protesta por la reforma, han sacado unos podcasts cortitos, unas piezas cortitas por ese aniversario muy impactantes sobre lo que se dijo en los medios públicos al respecto, ¿no? En general, ellas producen podcast, tienen informes escritos, siempre tienen alguno en preparación, y la iniciativa surge a partir del crecimiento de los discursos antiderechos durante el periodo de gobierno macrista, ¿no? Pero bueno, luego continúan y lo que constatan lamentablemente es que esos discursos antiderechos fueron profundizándose. Después hay también una experiencia que es local pero más regional, que es el Observatorio Audiovisual Andino, y en este caso hay una articulación en ese observatorio de espacios académicos, de producción independiente y de pantallas, o sea, de canales comunitarios, vinculados al sector audiovisual del área andina, y su objetivo es investigar, analizar, debatir y seguir difundiendo y difundir resultados en torno a productos, prácticas, audiencias, organizaciones. O sea, tienen un objetivo amplio y trabajan en la región andina y con una perspectiva interseccional donde está también el género como un componente principal. En general, los monitoreos sirven para observar, sistematizar y exponer las representaciones presentes en las transmisiones diarias, sean observatorios o sean escuchatorios, ¿no? Son investigaciones con un tiempo y un objeto de análisis delimitado, buscan develar parte de los mecanismos de construcción de estereotipos sociales de género, se realizan en general por investigadores e investigadoras, organismos gubernamentales o no gubernamentales, pero que no están vinculados a las empresas mediáticas que observan, ¿sí? Y eso les permite plantear algunos criterios que son distintos a los criterios del rating o de la venta de publicidad para hablar de un medio. En general, los monitoreos, estos escuchatorios y observatorios se consideran herramientas de participación ciudadana porque generan conciencia sobre la responsabilidad y los derechos vinculados a los mensajes públicos. Y son un intento de establecer otro tipo de vínculo entre los medios masivos y el movimiento de mujeres, ¿sí? Se los considera diagnósticos sobre el estado de los medios que posibilitan algún grado de control, ¿sí? Externo a los propios medios. Bueno, acá les traje como una de las imágenes que habíamos visto cuando trabajamos en la instancia de producción de nuestro propio monitoreo, de un proyecto PIO, un programa de investigación orientada en el que participamos desde Jujuy. Después tenemos las prácticas de hackeo, que son las prácticas, por ejemplo, de Lala Pasquinelli en su colectivo Mujeres que no fueron tapa, que también la habíamos observado, y que en general lo que hace ese trabajo es mostrar los estereotipos, después desnaturalizarlos colectivamente y visibilizar qué es lo que acontece a partir de esa deconstrucción, ¿no? Y desnaturalización del estereotipo que llega a hacerse. O sea, se tienen una práctica
formativa muy fuerte este tipo de experiencias y una práctica de incidencia sin duda. En incidencia también tenemos como grandes cuestiones súper importantes en la Argentina, como el colectivo de Ni Una Menos, ¿no? Y cómo logró, a partir de aquel 3 de junio del 2015, visibilizar la creciente violencia sobre las mujeres y los crecientes casos de femicidios, ¿no? Ese ha sido un caso de incidencia que, bueno, se estudia en todo el mundo, de incidencia feminista, que reunió a periodistas, artistas y un amplio colectivo de mujeres para poder reclamar en contra de la violencia, ¿no? Entonces, el Ni Una Menos surge y es una gran acción de incidencia. También tenemos otras formas de incidencia, por ejemplo, más vinculadas a espacios o sí, a espacios clave de la producción de conocimiento, por ejemplo, toda la acción de incidencia que hace el Grupo de Economía Feminita, ¿no? Ese grupo de Economía Feminita, que bueno, tiene esa S entre paréntesis, lo que hace es visibilizar dinámicas económicas vinculadas a el género y los feminismos, por ejemplo, brechas salariales, suelos pegajosos, tienen un activismo específico sobre los costos de la menstruación, ¿sí? Entonces, desde la economía, pero lo hacen, fíjense, su forma de incidencia es, son economistas, investigan sobre temas económicos, pero construyen, sí, un trabajo en redes que les permite justamente incidir, o sea, que aquello que conocen y sobre lo que trabajan, que es educación, activismo, distintos tipos de contenido, se vuelvan distintos tipos de contenidos para los medios para tener una incidencia en la agenda pública, ¿no? Después tenemos también otro tipo de incidencia, por ejemplo, la incidencia de las figuras relevantes de la comunicación y la cultura cuando participan en los medios. Por ejemplo, recientemente se supo sobre la condena a Juan D'Artés y yo les traje como una captura de pantalla de una nota del diario Clarín del 17 de noviembre de 2019, y en esa nota, lo que relata este diario, y que es algo que se ha repetido bastante ahora cuando se conoció la sentencia, es que cuando Telma Fardín expone su denuncia públicamente, crecieron en un 53% las denuncias por abuso sexual infantil. O sea que ahí hay una incidencia de una figura relevante de la comunicación, como Telma Fardín, una actriz muy reconocida, que cuando ella sale a denunciar y además publicita la denuncia que hace por un hombre que la había violado cuando era un adolescente, a los 13 años, durante una gira, lo que hace es tener una incidencia inmediata. Ella va acompañada de las actrices argentinas, que son un colectivo, de varios colectivos del Ni Una Menos también, y si bien es acompañada y sostenida por esas redes, muy sostenida también por su familia, pero ella hace esa denuncia es pública y de esa manera logra que muchas más personas denuncien, ¿no? Bueno, en estos días hubo un caso muy relevante, que son denuncias contra el periodista Pedro Brigger, que es un gran periodista internacional, que hay muchas mujeres que han trabajado en sus equipos o que son colegas que han compartido algún viaje con él y que han denunciado situaciones de acoso, de mucha violencia de parte de este periodista, ¿no? Hay también formas de la incidencia que son una participación regulada, o sea que el propio medio regula cuál va a ser la participación. Un caso paradigmático, hace algunos años ya, que era el programa de Marcelo Esloto Guiasda, un gran periodista argentino que murió bastante joven, hace 2 años, que habilitó un espacio de columna desde la mirada en una habilitación interseccional, porque ese espacio, esa columna, la realizaba la Negra Albornoz, no sé si la conocen, es una periodista que viene del grupo de La Garganta Poderosa, es una periodista villera, ¿no? Entonces ahí él tenía su programa, un programa mainstream, un programa muy visto de periodismo, y habilita un espacio, o sea, por eso digo una participación regulada, pero con un enfoque interseccional que permite, ¿no?, que el periodismo villero, pero además una mujer, o sea, una periodista villera, sea la que llevaba una columna semanal, sobre todo vinculada a temas de género, ¿no? Otras formas de participación regulada son, por ejemplo, los espacios que habilita
en su momento un gran, digamos, un periodista muy reconocido de los programas de Chimentos, que es Jorge Rial, para la discusión en torno al aborto, ¿no? Acá en el caso de esta foto lo vemos con Dolores Fonsi, en pleno auge de la marea verde, en el tratamiento de la ley que no fue, ¿sí? En el año 2018, que no se logró la aprobación de la ley, pero que sin embargo hubo una gran movida y en realidad estos programas, que son programas del gran público, permiten llegar a muchas más personas que lo que habitualmente había tenido el reclamo por el aborto legal, libre y gratuito, ¿no? Entonces, habíamos dicho unos retos que habíamos traído desde el principio y que hoy quiero repetir, que tenemos muchos retos, tenemos muchos desafíos, como analizar, intervenir, incidir y producir. Y que esos desafíos tienen que ver con las interpelaciones al propio lugar, a nuestro propio lugar, ¿no? Como productoras culturales, como analistas culturales, como personas que buscan una incidencia, ¿no? Desde la comunicación con perspectiva de género. O sea, siempre tenemos que estar atentas a ese doble trabajo de una crítica también interna a las propias configuraciones de con quiénes estamos produciendo esto, ¿no? Siempre hay que ver la politicidad de la coyuntura, o sea, la coyuntura, la consideración de un espacio y un tiempo determinado donde nos movemos para realizar esos análisis y esas intervenciones, ¿sí? No cualquier coyuntura es idéntica, no es lo mismo la coyuntura actual que la coyuntura hace 2 años o hace 5, ¿sí? Entonces ahí hay una politicidad y hay unas relaciones de poder que hay que evaluar en cada caso para ver cómo y por qué analizar, intervenir y producir. Pero en cualquiera de los casos, esas formas de análisis, de intervención, de producción, tiene que tener en cuenta que el cruce entre estudios de comunicación, estudios feministas y de géneros y sexualidades es muy relevante. ¿Sí? Es muy relevante, porque nos permite hacernos preguntas sobre las condiciones de producción y de cómo experimentamos las diferencias sexogenéricas. Nos permite hacernos preguntas sobre cómo hacer para que sean realmente liberadores, realmente emancipadores, desde aquello que decimos, desde la retórica, los conceptos, las categorías que usamos, pero también teniendo en cuenta que es necesario hacerlo desde una ética y una intervención que son profundamente políticas, políticas en el sentido más puro, el sentido de las relaciones de poder. O sea, ese análisis, esa intervención, esa producción siempre incide, siempre se inscribe en una conversación sobre el poder. Y eso vuelve extremadamente político este campo de trabajo, ¿no? El cruce entre los estudios de comunicación, los estudios feministas y de género. Sea que nuestra tarea sea producir, porque elegimos producir en los distintos medios, sea intervenir o incidir en determinado debate, o sea analizar desde la investigación, ¿no? ¿Y por qué todos estos retos? ¿Por qué todos estos desafíos? ¿Y por qué todas estas propuestas? Porque deseamos un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, como decía Rosa Luxemburgo, a quien cité al inicio y vuelvo a citar hoy. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería como nuestro último encuentro, nuestro encuentro de propuestas, para después seguir pensando ahora para el trabajo final, que lo tienen que armar y presentar, y después el resto de la vida, cuando nos veamos en un pasillo o en una marcha o en cualquier parte. Pero digamos, porque además, independientemente, no es necesario que ahora todas sean feministas, todes, pero ya no van a poder decir las personas que pasaron por el seminario que no sabían de qué estábamos hablando, ¿no? Que no sabían cuál era la instancia democratizadora, que no sabían que produce violencia y malestar ciertas formas del tratamiento, o correrse de ciertos lugares, o no tener en cuenta esas situaciones democratizantes, ¿no? Entonces, no pueden decir más quienes cruzaron el seminario, no pueden alegar inocencia, ¿sí? Ya saben que es así. Y también tienen una chuspa, una bolsita con conceptos o con perspectivas que pueden resultar de interés para su vida en futuro como investigadoras e investigadoras de distintos planos cuando observan la comunicación y la cultura en intersección con los estudios de género, ¿no?
Así que bueno, ese era nuestro último encuentro pensando en estos temas. Mañana vamos a tener un encuentro práctico con invitadas invitadas sorpresa en el aula. Así que bueno, ahí para conversar también con otras compañeras, ¿sí? Qué intriga esta mañana, profe. ¡Ay, qué intriga! Van a venir personas a hacerles una invitación. Vamos a ver si la aceptan. Así que bueno. Y bueno, y yo les agradezco un montón a ustedes que están acá y también a las personas que nos vean en el video, ¿no? Ha sido un cuatrimestre muy interesante, de mucho intercambio, así que bueno, vamos a seguir en esa conversación. Igual todavía falta, porque falta el trabajo final, no me olvido, y el coloquio que es el martes que viene, ¿sí? Entonces yo las abrazo muy fuerte y dejamos acá, o sea, ha sido una clase cortita para hablar de estas propuestas y mañana nos vemos, ¿dale? Gracias, profe. No, Gracias a profe, ustedes. muchísimas gracias, profe. Muchas Por gracias. haber asistido en medio de todos los parciales y monografías que deben estar presentando, porque es un momento. Algo así, sí, algo así, algo así sería. Yo preparándome para rendir. Y nosotras también leyendo y leyendo. No aguanto más, ya quiero rendir todo, ya me cansé de cursar todo. Bueno, falta poquito ya, ¿sí? Ya están en los seminarios optativos, así que ya falta poquito. No, bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Espero que el día del coloquio no me largue a llorar cuando esté defendiendo mi trabajo. Pero ¿y por qué llorarías?